Bienvenidos un día más a misderechos.club, el podcast en el que hablamos sobre los derechos que tienen las personas enfermas o lesionadas, presentado por mí, que soy Jorge Campañ, abogado. Muy buenos días a todos y feliz miércoles 18 de septiembre de 2019 en este episodio que es el número 131 que vamos a dedicar a hablar sobre la enfermedad reumatológica de la espondilitis anquilosante. Pero ya sabéis, antes de empezar el episodio de hoy, en esta nueva temporada, lo que pedimos es que nos sigáis en iVoox, esta plataforma de podcast en la que podéis escuchar nuestro podcast. También lo podéis escuchar en Spotify, lo podéis ver en YouTube, en el canal de Mis Derechos Club, lo podéis escuchar en nuestra página web también, en misderechos.club, y en la plataforma de iTunes si sois usuarios de iPhone o de Apple en general. Bien, dicho esto, seguidnos, es muy sencillo. Si entráis en misderechos.club, en cualquier episodio, ahí tendréis un enlace directo a iVoox y os pedimos que os suscribáis para poder hacer que seamos el número 1 en el canal de iVoox en la categoría de medicina, ¿no? De salud. Bien, también lo que quería deciros es que pues podéis suscribiros a nuestra página, misderechos.club. Si entráis, tenéis un cajetín de suscripción en el que podéis poner vuestro nombre y vuestro correo electrónico, y de esta forma pues podréis recibir todas esas notificaciones en las que os vamos preguntando, pues por ejemplo, qué queréis que le preguntemos al próximo invitado, a qué invitado queréis que entrevistemos primero, si también queréis pues por ejemplo, saber alguna cuestión de un episodio divulgativo que vayamos a hacer, etcétera. Entonces, eso va a ser muy participativo y ahí vamos a seleccionar pues esas preguntas para poder hacer los episodios y que cada vez este podcast sea mucho más participativo. Bien, dicho esto, si os parece, vamos a empezar ya el episodio de hoy, que como os decía es sobre una enfermedad autoinmune, la espondilitis anquilosante, que ahora os explicaré pues brevemente qué es la enfermedad, cuáles son los síntomas, tratamientos, diagnóstico, y luego iremos a los temas legales, que son los que seguramente os puedo aportar mucha más información. ¡Vamos allá! Bien, la espondilitis anquilosante, esta enfermedad, como os decía, que la llevan los reumatólogos y que afecta principalmente a los huesos y a las articulaciones, sobre todo de la columna y la parte inferior, sobre todo la parte lumbar, que es donde conecta con la pelvis. Entonces lo que sucede es que hay una inflamación, una reacción anómala del cuerpo, como en todas las enfermedades autoinmunes. Lo que hay es una reacción exagerada del cuerpo que se siente atacado y eso provoca una inflamación, una hinchazón. Con el tiempo, esto lo que hace es que algunas de las vértebras de la columna lumbar se fusionen, y esta fusión lo que hace es que lógicamente pues sea menos flexible ese segmento lumbar y que pues acabes adoptando una posición encorvada hacia adelante. ¿Cuál es el diagnóstico? Bien, el diagnóstico se empieza pues con ese dolor, ¿no? Con esa clínica que se tiene pues de dolor o rigidez en la espalda, en la parte baja de la espalda, sobre todo por las mañanas, ¿no? Y el diagnóstico se llega pues mediante resonancia magnética, TAC y sobre todo mediante una pues analítica. En ese sentido, pues también se mira si el gen HLA-B27 está alterado, Entonces, pues se suele confirmar el diagnóstico con esta alteración, aunque puede ser que tengas ese gen y no la enfermedad, No el hecho de tener este gen quiere decir que tengas diagnosticada esa enfermedad o que la puedas tener. Dicho esto, lo avanzaba ya antes, los síntomas son básicamente esta rigidez y este dolor, normalmente por la mañana, después de periodos en los que se ha estado inactivo, es decir,
cuando ha habido un reposo, por ejemplo dormir, pues lo que provoca es que haya ese mayor dolor y esa mayor rigidez, sobre todo por las mañanas. También es frecuente tener dolor en el cuello y también un cansancio importante. Y con el tiempo los síntomas pueden empeorar, mejorar o incluso desaparecer a intervalos irregulares. Es decir, que puede haber tratamientos de momentos agudos, por ejemplo con cortisona, y que después de ese tratamiento agudo pues se esté bien, la situación esté basal, sin ningún tipo de síntoma, pero puede ser que con el tiempo pues empeore. Y esto pues se debe tener una serie de tratamientos que ahora veremos. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes de la enfermedad? Pues los tratamientos más comunes son los antiinflamatorios, no esteroideos, ya lo sabéis, los AINES tan famosos, pues sin abusar de ellos y haciendo pues pautas que vayan siendo pues alternativas, se suelen utilizar y en muchos casos funciona y se puede controlar la enfermedad con estos antiinflamatorios. También cortisona, sobre todo a dosis muy bajas o en momentos álgidos, en los que la inflamación es muy importante, pues se suele dar este fármaco de rescate y que se tiene que intentar pues que las dosis sean lo mínimo posible y en la medida de lo posible también intentar ir retirando esta cortisona. Otros tratamientos que existen, los biológicos, tan utilizados, por ejemplo, en la artritis reumatoide y en otras enfermedades autoinmunes, también se utilizan, en este caso, en la espondilitis anquilosante y en este caso también puede existir como último remedio en aquellos casos en los que existe fusión o en los que hay una alteración muy grande, una afectación importante a nivel de huesos y de articulaciones, pues puede existir, por ejemplo, el reemplazo de la cadera. Ya hemos hablado de una prótesis de cadera en el casos en los que sea necesario. Hemos hablado pues, que la principal parte de afectación era la parte baja de las lumbares y también de la pelvis. Pues en esos casos, pues en algunos se acaba aconsejando normalmente esa prótesis de cadera, ya sea total o parcial. Dicho esto, también puede afectar a otros sitios. No quiere decir que solo sean de la columna, también puede resultar otras partes del cuerpo pues, afectadas y también, por ejemplo, las rodillas. Pues también puede haber ahí un reemplazo de la rodilla. Aún no hemos hecho ninguna entrevista a un doctor para hablar sobre la espondilitis anquilosante y creo que no está previsto y programado que la hagamos al menos en lo que queda de este año. Os lo confirmaremos más adelante, pero creo que no estaba programado en lo que queda de año, aunque es posible que sí que tengamos algún doctor para hablar de esta enfermedad. Le preguntaremos mucho más y evidentemente en cuanto hagamos el episodio haremos mención de este y os recomendaré también que podáis escuchar esa entrevista. Ya os digo, en todo caso será algún episodio posterior a este 131. No la busquéis hacia atrás porque me consta que hay muchas personas que empiezan a escuchar muchos podcasts y demás. Y entonces aquí pues tendréis en ese sentido pues este podcast más adelante de una entrevista a un doctor sobre la espondilitis anquilosante. Vamos ahora a hablar sobre los derechos a los que puede tener una persona que se le reconozca una incapacidad permanente, ¿no? Por espondilitis anquilosante. Normalmente son 2 grados en los que hablamos de una posible incapacidad permanente y hablaríamos de una incapacidad permanente total para la profesión habitual en aquellos casos en los que se tenga una presión física y que pues, sea pues, a nivel del sector lumbar o de nivel de columna sea importante. Es decir, aquellas profesiones que requieran esfuerzo físico, agacharse, en los que se vaya flexioextensionando la espalda bastante, ¿no? Que vayas haciendo varios movimientos de flexión lumbar, coger peso, pues estar mucho rato de pie, etcétera. Entonces, en este tipo de profesiones, por ejemplo, la construcción, operarios, mozos de almacén, etcétera, pues esas profesiones, en algunos casos en los que la afectación es importante, pues no se va a poder desarrollar esa profesión habitual de esfuerzo físico. La incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo por espondilitis anquilosante. Es más complicado que se pueda reconocer. Lo habitual en este tipo de patología es que si no se tiene alguna otra, el resultado sea una incapacidad permanente total para la profesión habitual. Una absoluta se puede dar, aunque no es tan habitual, y la podremos luchar en aquellos casos más graves en los que, por ejemplo, haya sido sometido a varias cirugías. Prótesis total de cadera, de las ambas caderas, por ejemplo,
que haya una actividad inflamatoria muy generalizada, muy frecuente también, y que le impida pues, a la persona realizar cualquier tipo de actividad sedentaria, etcétera. Entonces, cuando ese dolor y esa rigidez es muy grave y hace que tengamos muy limitados los movimientos, en esos casos se suele reconocer una incapacidad absoluta. Casos en los que pues, hay problemas claros de movilidad, como os decía, pues ahí la pauta, lo que se mide a nivel médico-legal es que haya claudicación a distancias cortas. ¿Qué quiere decir esto? Pues claudicación a pues, distancias cortas es a menos de 100 metros. Es decir, que no puedas andar más de 100 metros sin tener que parar. Normalmente estas personas también tendrán ayudas técnicas, es decir, caminarán ayudadas de muletas, de bastones ingleses, incluso en silla de ruedas, etc. Entonces, en esos casos estaríamos hablando de se podría luchar por la absoluta. Y digo ya que, insisto, que son los menos. La gran mayoría estaremos hablando de una incapacidad permanente total, siempre y cuando la profesión requiera de esfuerzo físico. Esto es en cuanto a la incapacidad permanente. Una parcial por este tipo de enfermedad no lo hay y una gran invalidez tampoco. Tampoco. Son dos grados que no existirían de forma autónoma para poder conseguir una incapacidad permanente exclusivamente por las limitaciones funcionales derivadas de esta espondilitis anquilosante. Esto no quiere decir que si tiene comorbilidad con otras enfermedades puede ser que sí. Ya sabéis que las enfermedades autoinmunes muchas veces no vienen solas y a veces pues, se puede tener alguna otra enfermedad autoinmune. Pues puede ser, pues, si a lo mejor tenemos esta espondilitis anquilosante y además tenemos un lupus con afectación orgánica, pues en esos casos a lo mejor sí que se puede reconocer. Es decir, que aquí lo que estoy valorando es que solo existe una enfermedad y es posible que pues en la mayoría de los casos o en muchos casos se tiene más de una enfermedad y que por lo tanto eso también afecte y se pueda reconocer una incapacidad de un grado superior a lo que yo os estoy explicando en este podcast. Dicho esto, vamos con la discapacidad. Hasta ahora os he explicado sobre la incapacidad permanente y ahora quiero hablaros sobre la discapacidad. Ya lo sabéis, siempre repito lo mismo, regulada en el Real Decreto 1971 de 1999. Lo podéis buscar en el BOE, buscáis RD 1971/1999 y lo buscáis en Google esto y ponéis BOE y esto que os he dicho y os saldrá. El primer resultado es el BOE de este Real Decreto. Pues bien, en cuanto a la discapacidad, básicamente lo que vais a encontrar es la tabla 33. Hay bastantes partes en las que se habla de anquilosis, ¿vale? La espondilitis anquilosante, anquilosis viene del griego, de la palabra anquilosis, lo que quiere decir es soldadura, ¿no? O atadura. Es decir, que se fusionan las vértebras, los que os había comentado antes normalmente. Pues en ese sentido, en el Real Decreto, en el baremo, lo que vais a encontrar es que muchas veces se habla de la anquilosis y sobre todo lo relaciona con la cadera, con la pelvis. Es decir, que la espondilitis anquilosante no se recoge expresamente como una forma en que se tenga que valorar la discapacidad, sino que se habla de anquilosis en muchos momentos de este Real Decreto del baremo y que especialmente se hace mención a lo que es la limitación del movimiento de la cadera en esta tabla 33, que es la que os comento. Normalmente también se nos habla de cuando una articulación está anquilosada, es decir, que tiene muy limitada esa movilidad, ¿de acuerdo? Y yo sé que hay esa soldadura, esa atadura de la articulación. Bien, y dicho esto, es lo que os quería comentar sobre la espondilitis anquilosante. Ahora, como en todos los episodios, vamos a hablar sobre lo que ha comentado la audiencia. Bien, y la audiencia nos pregunta lo siguiente. Miquel, de Barcelona, nos dice: ¿cómo se sabe si padeces esta enfermedad? ¿Tiene que ver con ella los aductores? Bien, los aductores sí que tienen que ver con la enfermedad. Ya sabéis, los aductores de la cadera pueden verse afectados con la enfermedad al padecer este dolor inflamatorio. Y entonces, como está localizado a la misma altura de las articulaciones sacroilíacas, que se llama, puede ser que haya esa irradiación a los glúteos y que por lo tanto pues afecte a la cara posterior del muslo y a la flexión de la cadera. Por lo tanto, los aductores
esta lesión tan famosa de los futbolistas, ¿no? Cuando se tocan detrás de la pierna, justo debajo del muslo, pues en ese sentido, pues este tirón que tienen los futbolistas, que tienen ahí pues una lesión, pues puede ser que haya una inflamación que sea recurrente en el caso de la espondilitis anquilosante. Es decir, que sí que hay una relación. No todo caso estará afectado de estos aductores de espondilitis anquilosante, pero sí que tienen una relación. Muchas gracias, Miquel, por la pregunta y vamos con otra persona, en este caso Susa de Valencia, que nos pregunta: no sé muy bien si deriva de una artrosis degenerativa. No lo tengo muy claro. ¿Podría explicar la diferencia? Gracias de antemano y reciban un salud. Bien, no tiene nada que ver, Susa. La artrosis es pues básicamente una degeneración de las articulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta artrosis es normal que la tengamos con el envejecimiento, es decir, que en ese sentido, pues las articulaciones pues se van poco a poco pues haciendo que el cartílago articular, que es lo que conecta pues básicamente con el esqueleto y que nos permite hacer pues el movimiento, se va erosionando, ¿no? Y se va haciendo cada vez, pues van saliendo unos agujeritos en los cartílagos y se van pues cada vez desgastándose, como si dijéramos. Se diferencia básicamente en esto. Entonces, la artrosis diríamos que es un desgaste de los cartílagos, ¿de acuerdo? Y entonces las dos provocan unos síntomas similares, que pueden ser hinchazón, pues rigidez en la movilidad y demás. Pero se habla de que la artrosis es un dolor de tipo mecánico, es decir, que se da cuando tú te vas moviendo con la articulación. Y entonces mejora estando descansando. Es decir, que, por ejemplo, si tienes artrosis de cadera y tienes pues dolor en las caderas, a la que pares de mover las caderas, pues vas a notar un alivio. En cambio, con la espondilitis anquilosante es lo contrario, como os decía. Es decir, por las mañanas las personas que tienen espondilitis anquilosante están peor, porque el reposo no les funciona bien. Entonces, debe diferenciarse en este sentido muy bien, que no tiene que ver una cosa con la otra. Sí que la artrosis es una patología pues reumática que tenemos todas las personas. Con el paso del tiempo acabaremos teniendo artrosis, es decir, que se va desgastando el cartílago articular, y no todas las personas vamos a tener espondilitis anquilosante. Entonces hablaríamos por un lugar de una que es desgaste y de la otra que, al ser una enfermedad autoinmune, también es un ataque desproporcionado a las defensas del cuerpo que provocan esa inflamación, ¿de acuerdo? Bien, y hasta aquí las preguntas de la audiencia, y comentaros que la semana que viene vamos a hacer pues una entrevista a un doctor para hablar de la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, como os dije ayer. Por lo tanto, vais a recibir un correo electrónico para que nos digáis si tenéis preguntas en relación con esta enfermedad del Charcot-Marie-Tooth. Y por otro lado, el miércoles que viene, la semana que viene, será el episodio divulgativo sobre una enfermedad que es la hipertensión pulmonar. No confundir con la hipertensión arterial, sino que no tiene nada que ver. Es una enfermedad cardíaca, neumológica, una hipertensión pulmonar. Es decir, que si tenéis dudas sobre esta enfermedad también, pues enviadnos preguntas que las contestaremos en el próximo episodio. Muchas gracias a todos, que tengáis un feliz miércoles y ya sabéis, nos escuchamos de nuevo aquí el martes para entrevistar al doctor para hablar sobre la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth y también para hablar sobre la hipertensión pulmonar.